El amor todo lo vence. O la fe no se negocia. Relaciones interreligiosas son cada vez más comunes. ¿Qué dice realmente el cristianismo? Bienvenido a Fuego Cruzado. Hoy un tema tan interesante como el amor. ¿Cómo estás, Silvana? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el amor y, por supuesto, es un tema fundamental dentro del cristianismo. Claro. Pero ¿qué pasa cuando el amor tiene una coyuntura matrimonial donde la persona, uno de los dos, va a la iglesia y el otro no? Bueno, ¿Es viable? Eso es, a través del fundamento bíblico, es un yugo desigual, ¿cierto? Es una postura de una perspectiva bíblica y dice en 2 de Corintios 6:14, el pasaje más común: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia Pero si alguien... con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas? Y si una persona, no sé, no conoce de Dios, pero justamente a través del amor que le entrega a su pareja, llega a conocer a Jesús. Y es un yugo desigual. Es un yugo desigual. Mira, esto habla del yugo, se refiere a la pieza, ¿cierto? Donde ponen a dos caballos, ¿cierto? Y los acomodan para que ellos tengan un mismo tiraje en el arado, en el campo, ¿cierto? Y puedan caminar sobre la siembra y todo eso. Bueno, si los animales tienen fuerzas, ritmos y direcciones, el matrimonio, tu pareja y quien tú preparas para llevar la vida, también tiene que ser lo mismo. Entonces, un si no tengo matrimonio dirección, forzado. no sirve de nada. Si tengo, O sea, sí, ¿sería una cosa forzada entonces? no sería algo forzado, sino que la dirección que tú llevas al ser cristiano, a seguir a Cristo, tiene una mirada diferente. Si tú no tienes un carácter fuerte, si tú no ¿Pero tienes... qué pasa con todas esas personas que han llegado a la iglesia producto de Pero que el han amor, llegado y se han casado. de seguir a alguien y después se Han dieron cuenta que llegado era y se han cristiano? casado antes. Estamos hablando de alguien que es cristiano, que tiene el conocimiento de Dios y quiere proyectarse a tener una familia. La palabra nos indica que debemos ser yugos iguales. Y si se Recuerda que un enamora de otra matrimonio... persona, de un ¿Cómo? compañero de trabajo que no es cristiano y se enamora, ¿está prohibido? ¿Es pecado? No es prohibido, no es pecado, pero tú tienes que aprender a tomar la dirección y la decisión del hombre de Dios o la mujer de Dios que a ti te corresponde o que Dios tiene preparado para ti. Muchas veces esas decisiones las miramos y las tomamos como nosotros mismos. Queremos hacer lo que a nosotros nos apasiona, lo que a nosotros nos gusta, lo que mis ojos ven, lo que mis ojos quieren, ¿cierto? Porque nosotros nos enamoramos y nos fijamos de lo que nosotros vemos. Pero ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios para aquel que te va a acompañar para toda la vida? A veces una decisión, y recuerda, como el yugo debe ser igual, porque debemos caminar en la misma dirección, en el mismo pensamiento, en el propósito que nosotros tenemos. Pero ¿y si esa persona, no sé, pues se enamora o Dios le habla de que, no sé, una forma de rescatarlo sería, esa persona no sería con otra persona, Difícil. sino con alguien que sea cristiano? Difícil, porque cuando nosotros estamos dentro del propósito de Dios, Dios tiene que mandar a la persona ¿Y por qué es adecuada. difícil? ¿Puede ser imposible? No, no es imposible. Mira, yo creo que también Entonces puede ser posible. pasa por carácter. Pasa por carácter. Si yo no tengo el carácter de saber que voy a casarme o voy a pololear con alguien que no es cristiano, o sea, ¿tienes la fuerza para tú traerlo a la iglesia o él te saca de la él o ella te saca de la iglesia? Entonces, no está tan bien fundamentado muchas veces la gente, entonces. Si está pensando de esa forma, que la persona te puede sacar de la iglesia, es porque sus convicciones entonces no están tan claras. Lo que pasa es que los criterios son diferentes porque tus bases son cristianas, tus necesidades son cristianas, tu trabajo es cristiano, ¿cierto? Tu llamado es cristiano. ¿Qué pasa cuando tú estás con una persona que no entiende, que no ama a Dios, que no busca de Dios y que su prioridad no es Dios? ¿Cuál es la disyuntiva que tú vas a tener en tu casa, en tu camino, Pero en si tu se llega a seguimiento? convertir al cristianismo... ¿Crees que tú tienes el carácter y la yo he fuerza conocido para gente que hacerlo? sí. ¿Sí? Sí, que han influido de tal forma, a través de su testimonio, a través de su entrega en el amor y a través de todo lo que la palabra de Dios hace, digamos, que las personas puedan llevar el evangelio, que su marido, que es un yugo desigual, que nunca conoció una iglesia, que nunca conoció, yo lo tengo en forma cercana. Por ejemplo, y disculpen que sea tan autorreferente, pero, por ejemplo, mi hijo, él es conocedor de Dios. Mi nuera no había conocido jamás del evangelio y yo le preguntaba, ¿y tú eras católica? No, nunca hemos ido a una iglesia, nunca. Pero yo la veo ahora y ella
ama tanto a Dios como lo ama mi hijo. O sea, y es más, ella se ha entregado a tal punto de que está participando en varias cosas que son del cristianismo, de la iglesia, mucho más activamente. Pero ellos se conocieron cuando mi hijo no estaba activo en la iglesia. Ujú. Pero era un yugo desigual. No, en ese Según momento. la, No. la perspectiva. Sí, en ese momento los dos, ninguno estaba en la iglesia. Ahora, es diferente que ellos se conocieron, bueno, en la fiesta, en su ambiente, ¿cierto? Se conocieron, se enamoraron, pero la prioridad de ese momento, tenlo por seguro, que si ellos se conocen y no hubieran participado en fiesta y a lo mejor mi hijo hubiera sido cristiano y que no le llamaba la atención la fiesta, el carrete y andar para allá y para acá, tenlo por seguro que no hubieran estado juntos. Pero es cristiano, pues. Pero sí, pero en ese momento no era cristiano porque ¿Pero por qué se denomina cristiano o no cristiano? Sus deseos eran igual que ella. Compartieron los carretes, no ir a la compartieron las iglesia no es fiestas. cristiano. ¿Cómo? El no ir a la iglesia no es cristiano. No, porque cuando Pero tenía conocimiento no, de lo que es la palabra él, de mira, en Dios. ese momento él estaba apartado. Cuando tú conoces a Dios, Dios se transforma en tu Dios para siempre. Tú eres hijo para siempre. Pero cuando tú te apartas, tus prioridades son otras. Las prioridades de mi hijo no eran ir a la iglesia, las prioridades de mi hijo no eran no pasar en fiesta, las prioridades de mi hijo, cierto, eran otras cosas. Entonces se conoció con Connie y ¿qué es lo que disfrutaban ellos? Fiestas, carrete. Pero si hubiera sido contrario, siendo ya recién conociéndose, enamorándose, y mi hijo le dice, no, es que yo no voy a fiesta, voy a la iglesia. ¿Crees tú que ella podría haber aceptado no carretear, no estar, no haciéndolo porque era malo o porque ella era mala, sino que porque no podía entender, porque no se puede entender y si hubiese comprender? sido todo lo contrario. Tú podrías comprender, si tú no conoces a Dios, que a quien es tu polola o tu pareja quiera estar más en la iglesia que en una fiesta. Sí, pero ¿Qué por eso te opinarías digo, tú? ¿quién dice que el propósito no era otro? A lo ¿Te mejor fijas? no sé si el propósito hubiera sido otro, pero Porque hubiera sido muy nosotros difícil. a veces nos creemos Dios y creemos que los propósitos de Dios son eso, o sea, lo que nosotros pensamos que podría llegar a ser. Pero puede ser un propósito también para rescatar a ciertas personas y llamarla al cristianismo y hacerla parte también de esta familia cristiana. No siendo de nuestra propia fe. Pero tú tienes, ¿Cuántos casos hay así? que considerar una cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos una vida cristiana, ¿cierto? ¿Qué conlleva a una vida cristiana? Digamos que en un joven, ¿cierto? Que está conociendo, que se enamoró por vista, que a lo mejor en la iglesia, ¿cierto? No pudo encontrar a alguien, lo encontró afuera, ¿cierto? ¿Cuál es la mirada de una persona cristiana? Se congrega, busca de Dios, ama de Dios, no busca la fiesta, ¿cierto? No tiene carretes deslocados, no anda en droga, no anda en alcohol, no anda en nada. ¿Cuál es la mirada de una persona que no es tu yugo? Sí, pero a veces, a veces no hay tanta diferencia entre una persona que va a la iglesia que una persona que está fuera de la iglesia muchas veces, y en los jóvenes pasa. O sea, no hay tanta diferencia. ¿Por qué no hay tanta diferencia? No, porque a veces uno mira de apariencia, por ejemplo, si uno va a juzgar de apariencia, no hay tanta diferencia. ¿Por qué? ¿Verdad? Por la forma de vestir, porque ahora tienen la posibilidad de tener, no sé, andar a la moda y Pero de es que esa no es vestirse distinto. Pero espera, entonces, ¿cuáles son, y digamos, en base a eso, van a la universidad, van a los institutos. Tienen una vida normal. Van a todo, llevan una vida normal. Claro. O sea, no hay tanta diferencia entre un hijo de Dios, ¿verdad? Cristiano, versus un no cristiano. A uno que no vaya regularmente a la iglesia. Pero tú crees que una persona que no es cristiana, adolescente, joven, va a preferir estar en la iglesia a estar en una fiesta. No? ¿Puede ¿Pero ser? tú crees? Puede ser. Por eso digo, Puede puede haber ser. una diferencia, pero el yugo desigual te lleva a conflicto, a tomar otras decisiones, a querer vivir, a ocupar tus tiempos en otras cosas. Y eso es difícil, o sea, tú tienes que tener una madurez tremenda para como decir, oye, y ser seguro y saber que tu polola te va a decir, no, es que yo ahora quiero ir para este lado, y tú cómo tú lo vas a confrontar Ya, y decir, y si lo convence, puede estar y lo lleva a la iglesia y esta pero persona las estadísticas- acepta a Cristo. Las estadísticas dicen que es muy baja la respuesta en esta área. O sea, Ya. tienes que tener mucho carácter, ser muy maduro para tú convencer a tu pareja que no sea cristiana, convencerla que conozca a Cristo y que puede ser, puede suceder. Pero en una gran estadística,
prácticamente hay quiebres, porque no están en la misma mirada, no tienen la misma unidad que es glorificar a Dios, porque la persona que no conoce a Dios no lo vive, no lo entiende. Es que sería como un miedo en realidad. O sea, ¿Por qué miedo? Si la persona que no conoce a Dios no entiende. O sea, voy a tener que buscar dentro de mi propia iglesia nomás, porque Sería afuera lo no puedo mejor. buscar, porque me puede llevar hacia el mundo. O sea, estamos hablando de un miedo, de una convicción no muy real para la persona, ya sea hombre o mujer. Y por eso voy a buscar acá. Ahora, y si busca acá, en la iglesia, y de pronto esa persona, no sé, es no sé, no valora a la otra persona. Pero por eso, porque nosotros tenemos que También pedir puede ser que a dentro Dios de la que propia sea- iglesia que sea haya el- un yugo desigual. No, ¿Por qué no? Porque cuando ponte tú que sea uno de los dos violentos. Cuando tú pides algo a Dios, Él debe dar conforme a lo que tú necesitas. Claro, si es tu decisión, porque por mirada a una niña le puede gustar el más guapo, ¿cierto? El que se viste mejor, el que es más entretenido, ¿cierto? Uno busca esas cualidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero tú le preguntas a Dios quién es la persona indicada para mí, porque a lo mejor no es el que se viste mejor, o a lo mejor no es el más entretenido, a lo mejor es el más callado, que te va a entregar una seguridad, que te va a entregar una vida estable, que va a luchar por ti, que va a amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, primero, de antes de lo que yo necesito, de lo que yo quiero, de lo que mis ojos ven, la voluntad de Dios nunca se va a equivocar en la persona que tú necesitas. Sí. Por eso hay que pedirle a Dios. Porque mira, yo te voy a llevar al caso, ¿Ya? porque nosotros trabajamos con jóvenes en algún tiempo, y hay un caso de un joven que generalmente es toda su pareja, pololas, que son, digamos, acá en nuestro país decimos polola, a quien tiene una novia, ¿ya? Le llamamos de esa forma. Entonces tuvo su pareja cristiana, ¿Ya? varias de ellas. ¿Ya? Y varias. Entonces, pero ninguna era su yugo, eran todas yugos desigual. O sea, con ninguna pudo tener una relación definitiva, una relación, digamos, cristiana, donde podían llevar y tener planes en el futuro, ¿Ya? o una familia, en definitiva. Ya no pudo con ninguna. Pero sin embargo, después cuando él sale de la iglesia y se encuentra una persona que no tenía nada, ningún conocimiento de iglesia, nada. O sea, sí, en algún minuto puede haber tenido, pero estaban los dos fuera de la iglesia. Pero sin embargo, ahora están dentro de la iglesia. ¿Te fijas? O sea, no le resultó con ninguna que era de la iglesia, Claro. pero sí le resultó con alguien que no era, no tenía Cristiano. una realidad cristiana. Claro. Entonces ahí dice la palabra del Señor en 1 Corintios 7:10, dice, y a los demás yo digo, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella es consciente en vivir con él, no la abandone. Entonces, ¿qué es lo que es? Usted tiene la suficiente madurez para que si esa persona, mira, nosotros conocemos casos de personas cristianas, ¿cierto?, que se casan con personas que no conocen a Dios y pasan años y las personas no aceptan a Cristo, teniendo a una persona, su esposa, conociendo a Dios, y los maridos nunca se convierten, y poco menos para ellos muchas veces se provoca como una piedra de tropiezo. Ahora, la palabra dice, no lo abandone. Usted tiene la capacidad, la madurez de poder entender a esa persona y que esa persona no va a seguir lo que a ti te apasiona. No va a seguir a Dios como a ti te apasiona, y que a lo mejor, como tú dices, pueden pasar años y la persona no va a aceptar a Cristo, no va a conocer al Señor, no te va a acompañar en una iglesia. Entonces ahí comienzan las diferencias. Muchas veces ha sucedido, es que mi esposo se queda en la casa, ¿y qué pasa con la hermanita? Empieza a mirar para el lado. Es que me gustaría que mi esposo fuera como el hermanito de allá. Entonces, cuando empieza la inconformidad y comienzas tú a quejarte de que Entonces tu el problema esposo, lo tiene la hermanita que está mirando para el lado, pues no. pero porque después eso se transforma. No tiene tanta convicción entonces de que el amor Estoy dando es un amor. ejemplo, no es que sea así, pero lo que pasa es que cuando ya empiezan las diferencias, empiezan los roces. Po. ¿Qué harías tú en una situación de que tu esposa, tú fueras súper apasionado por Dios y que te gustaría estar en todas? Y te casaste con un yugo desigual, está bien, lo amas, la amas. Sigo estás amando a con Dios, sigo amando a Dios igual ella. Ya. y a mi esposa.
y no te complicaría en ningún momento que ella esté en otras cosas mientras tú estás en la iglesia. Ella puede estar en una fiesta con los amigos, tú estás en la iglesia y ella anda viviendo otras cosas. ¿Tú podrías sobrellevar una situación de esa Es que ahí manera? sería el caso extremo, porque no todo No es fiesta, creo todo, que sea extremo. no todo es... Es la realidad que pasa. Sí, pero es que si fuera así, no sé, también podría ser al revés. ¿Te fijas? Por lo mismo, porque Entonces, es para ambos lados. Es como para que el cristiano, como también para el que no entiende que ella o él quiere pasar en la iglesia. Y que por qué tanta iglesia, que por qué tenéis que ir, y que por qué. Entonces, ninguno de los dos lados muchas veces. ¿y qué pasa con las se personas que entiende. trabajan en una iglesia? Ponte tú. Ya, Y trabajan todo el día prácticamente y llegan muy tarde a la noche está bien. y la persona queda en la casa, la mujer. Claro, o el hombre. Ujú. Claro, por eso comencé diciendo, si hay una capacidad, una madurez de poder entender y sobrellevar esta situación y que de alguna manera, como el yugo igualitario o el yugo desigual, ¿cierto? Que tú tienes una forma de pensar, una forma de vivir lo que es de Dios. Si el que está a tu lado no lo vive igual a ti, tienes la capacidad de poder entenderlo, comprender, que no tengas roce. ¿Por qué? Porque él o ella lo ve diferente, sea por el lado cristiano o sea por el lado del que no conoce a Dios y que no le parece lo que tú haces en la iglesia. En ese sentido, ¿hay una discriminación espiritual? ¿Por qué discriminación espiritual? Sí, sí, porque el yugo desigual, pues, o sea, no está fundamentado su vida en algo espiritual como nosotros que somos cristianos. Pero también puede ser problema para que él es espiritual, que no está su esposo, no está su esposa cerca. ¿Cuántas mujeres han llegado a la iglesia, han conocido a Cristo y sus esposos no? Pregunta el testimonio de cada mujer que vive eso. Es una tristeza. Al fin y al cabo, siempre están orando por su marido. Dicen en la iglesia, yo oro por mi esposo para que algún día llegue. Pero al fin y al cabo, si tú le preguntas internamente lo que su corazón siente, siempre va a ser una tristeza de saber que no tienen a su esposo a su lado, que estén juntos, que estén en la misma parada, que juntos amen a Dios. Cuánto me gustaría que mi esposo me acompañara, cuánto me gustaría que mi esposa me acompañara. Entonces, uno se queda en la casa y el otro está en la iglesia. Ujú. Puede que lo sobrelleves bien, puede que no te provoque ningún problema, pero siempre llega un momento en que esto pasa la cuenta. Mira, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando dos personas que no conocen nada de Dios, ¿verdad? No tienen alguna relación con la iglesia, pero de pronto uno de ellos llegó a la iglesia y se casaron, digamos, ya no estando dentro de una congregación. Más bien llevaban una vida, digamos, normal dentro de los parámetros de la sociedad. Entonces, uno de ellos se enfrenta a la fe, vive el cristianismo, y la otra persona no. ¿Tendría que separarse esa persona para no estar con esta realidad del yugo desigual? ¿O se tiene que seguir estando casada con él? Oye, Yo pienso que cuando tú ya tomas una decisión, tú tienes que ser valiente en enfrentar lo que venga. pero ¿me entiendes lo que te dije, no? Ya dímelo. Dos personas que no conocen Que de no Dios, conocen a Dios. no conocen de Dios, pero uno de ellos dos Se acerca. a la iglesia Sí. y acepta a Cristo y el otro no. ¿Tiene que separarse de esa persona? No, por supuesto que no. Si la palabra lo dice, no dejarlo. No dejarlo, si tú ya tomaste una decisión. Yo lo había entendido de otra forma, pero no lo puedes dejar. O sea, si dos personas que no se conocen y uno conoce a Cristo y el otro no. Yo tengo un testimonio dentro de nuestra gente que yo tengo una discípula que su esposo no es cristiano. Ujú. ¿Cierto? Ella ama a Dios por sobre todas las cosas, busca de Dios, se congrega, pero de alguna forma siempre le trae un roce en su casa, en su familia, con su esposo. Incluso los pastores dentro de la iglesia aconsejan. Entonces ahí Sí, sería un yugo desigual, pues. claro, hay Entonces, un yugo de ¿qué se hace en ese caso? Si lo ama, tiene ¿Cuál que es la permanecer, recomendación de cuidarlo, de los líderes cuidarlo. Si usted cristianos? se congrega, usted tiene a su marido que no va a la iglesia y usted sí, haga las cosas para bien, cuídelo, protéjalo, déjele servido su comida, no dé instancia para que esto se provoque de un problema. Pero de alguna u otra manera siempre algo se produce. Ujú. Porque la persona no está viviendo lo que tú estás viviendo, no está aprendiendo lo que tú estás viviendo, no se está congregando, no está entendiendo la palabra. Y en ese sentido- Aunque tú le hables de 1000 veces de que esto es así, la persona que no vive con ¿Y Dios la no lo va a iglesia entender. entonces qué papel cumple en todo esto? O más bien los líderes, ¿advierten Enseñar. o prohíben con respecto al yugo desigual?
La idea es que nuestra decisión primero sea mediante lo que la palabra dice, porque la palabra cuando nos aconseja es por nuestro bien. Ahora, si tú te enamoraste y tomaste la decisión de casarte con alguien que no es cristiano, vamos ahí, no lo abandone, cuídelo. Yo leí ahora el pasaje, luche por él, cuide a su familia, establezca su matrimonio y vea la posibilidad de que en algún día esa persona pueda conocer a Cristo. No tenemos por qué discriminar. Y si llevamos el caso, digamos, a las realidades de la iglesia, ya sobre todo los jóvenes, las jovencitas, los jovencitos, que muchas veces están en la iglesia, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea del líder cristiano que está a cargo de la congregación? Es que si los jóvenes que se puedan tener relaciones entre ellos, digamos, o sea, no relaciones, no me vaya mal a interpretar, sino que que se casen entre ellos, para que no haya un yugo desigual, ¿verdad? Pero muchas veces pasa que los jóvenes o las jovencitas dicen, no, pero es que acá en la iglesia son todos muy fome. O sea, no me gustan los que están en la iglesia, no son atractivos para él o para ella. Entonces son más atractivos los que están afuera de la iglesia. Están más atractivos, digamos, en el sentido de vista, pero también por la simpleza de la vida. Porque nosotros tenemos más restricciones, somos más cuadrados, andamos más enojados. No sé, tenemos otro tipo de cosas que a lo mejor no puede que no sea atractivo, tanto para jóvenes como para jovencitas. Claro. ¿Qué recomendación hay ahí? No, la recomendación ahí es poder instruir al joven, pues. ¿Ya? Instruir, enseñarle, o sea, ¿Y cuál sería la instrucción ahí? Un ¿Esperar? adolescente de 15 años, digamos, esa edad, ¿cuál es el apuro de poder adelantarse a querer qué? La presión, a querer pololear. la presión social pues, de los amigos. Ahí está la iglesia, ahí está tu líder, ahí está tu pastor, ¿cierto? Frente a la juventud, de poder enseñar, de poder guiar, de poder educar, de decir cuál es el apuro. Por ejemplo, una niña pololear tan joven, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es el deseo? De sentirse acompañado, de tener a alguien con quien conversar. Pero sabemos que todo esto, donde todo está a flor de piel, se prestaría para otras situaciones, se prestaría para otras cosas. Entonces, cuando en la iglesia son temas tabús que de repente también en la iglesia no se hablan y no se puede guiar. El deseo de cada joven o cada adolescente debería ser, primero, prepararse, cuidarse para Dios, estudiar, dar su fuerza, su ánimo para prepararse en una carrera. Ya vendrá el momento en el cual tú vas a conocer a la indicada o el indicado para poder, ¿cierto?, proyectarte como familia. Incluso la juventud ahora ni siquiera está muy apurada en poder casarse. Una estadística fuerte, ¿cierto?, es que los jóvenes no quieren casarse ni tener tantos hijos. Entonces, si nosotros como iglesia quedamos en no aconsejar y educar a nuestros adolescentes en esta área, ¿para qué? ¿Queremos niños con bebé a corta edad? Y si de alguna forma... Y suele pasar en las iglesias. Sí, pero se enamoran de verdad. Ya, esperemos. Cuidémonos. Cuando el propósito de Dios está con una persona, pase el tiempo, pasen los años, esa persona va a estar ahí porque ya fue de parte de Dios, ¿cierto?, designada para ti. Nosotros no podemos tratar de querer hacer nosotros nuestra voluntad, de nosotros poder querer a la persona que uno piensa, sino que saber qué es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios perfecta para mi hijo, cuál es la voluntad perfecta para mis adolescentes. Hablemos estos temas. Yo creo que la sociedad presiona o apura, ¿cierto?, a que los jóvenes tienen que estar viviendo lo que todos viven de alguna forma. Pero hay excepciones igual, ¿cierto? A la regla, al no unirse en yugo desigual. Si usted está pasando alguna situación así, digamos una realidad donde su pareja no va a la iglesia, su pareja no le gusta o no le llama la atención el cristianismo, bueno, ahí Silvana estaba dando un versículo bíblico donde precisamente nosotros tenemos que no abandonar, más bien tratar de acercar de alguna forma, pero tenemos siempre... Lamentablemente la consecuencia es que si nos unimos en yugo desigual vamos a tener alguna dificultad dentro del cristianismo donde lamentablemente no se lleva a cabo el llevar una fe y una persona que no vive la fe como nosotros la llevamos, digamos, en el cristianismo. Por ejemplo, un fuerte testimonio es lo que están viviendo los adolescentes en este tiempo. Yo tengo un testimonio de una amiga que su hija, más o menos sus 16, 17 años, estaba en la iglesia.
Y era una lucha porque ella estaba tan apresurada en querer pololear, ¿cierto? La mamá tratando de cuidarla, tratando de darle la palabra de Dios, de saber que ella tenía que cuidarse y ver el propósito de Dios en su vida. Es una lucha. Si nosotros no comenzamos a abrir los ojos de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, se transforma en una carga. Esta niña, por querer pololear y por querer tener el novio, el pololo y todo ese cuento, ¿Ya? bueno, se alejó de la iglesia. Empezó a buscar, como tú decías, fuera de la iglesia la persona que ella quería. ¿Por qué? Porque ella quería vivir emociones, porque ella quería vivir esto, quería vivir lo otro, ¿cierto? Alrededor de 17 años de edad. Listo. Más no pudo hacer su mamá. Salió, empezó a pololear con niños que no tenían conocimiento de Dios, que se supone que la persona que tiene conocimiento de Dios tiene respeto, sabe lo que quiere, sabe lo que tiene que decir que no. Pasa el tiempo, esta niña embarazada, porque buscó lo que la carne quiere, lo que el cuerpo quiere sentir. Lamentablemente en los adolescentes su cuerpo a cierta edad pide, pero si nosotros no educamos y no entregamos una palabra que lo establezca, es difícil. Esta niña embarazada y la persona que la embarazó la dejó sola. ¿Por qué? Porque afuera la mentalidad es, entre más mujeres tengo, soy más bacán. Claro. Entonces ella quedó embarazada, quedó con su bebé, volvió a la iglesia. Y volvió a entender que el real propósito que Dios tenía para ella no era este. Bueno, los hijos siempre son una bendición, pero podría haber sido distinto. ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no educar? ¿Por qué no preguntar? ¿Por qué no acercarte a tu líder, a tu pastor? Quizás con mis papás yo no puedo hablar este tema, pero sí lo puedes hablar con algún líder en la iglesia. Temas que nosotros tenemos que hablar abiertamente para educar a nuestros jóvenes, que sean profesionales, preparados, y que Dios va a traer a la persona correcta. ¿Pero eso será una regla universal del cristianismo o hay excepciones también? ¿Pero tú crees que una regla universal poder darle un mejor futuro, un propósito a tu vida desde adolescente a lo que Dios quiera cumplir contigo? Debería ser una regla universal, o sea, pero hay excepciones también. Es que claro, hay excepciones, pero nosotros tenemos que luchar por educar a nuestros niños. Porque mira, por ejemplo, hay personas que, claro, se basan en el versículo dice de 2 Corintios 6:14, donde dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, con los que no creen en Dios, ¿verdad? Con los que no creen en lo que estamos viviendo como hijos de Dios. Claro. En Mateo 9:11 dice, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? O sea, Jesús en cierta forma se estaba integrando a los que llamaban publicanos y pecadores, ¿verdad? A él se estaba integrando. Entonces, ¿por qué en algún minuto a lo mejor pueden tener alguna relación amorosa con alguien que sea catalogado para nosotros como cristianos un publicano o un pecador, ¿verdad? Que no es un hijo o una persona que pertenece a una iglesia? ¿Por qué no juntarse o unirse y poder atraerlo a la iglesia? Se puede dar se puede dar todo eso, lo que yo te estoy relatando, con respecto a otros que a lo mejor no quieren hablar de Dios simplemente porque su convicción no es tan clara, pero sí quiere vivir lo que está viviendo el mundo. Claro. O sea, por eso, si nosotros tenemos la convicción clara de poder conquistar a la otra persona y que no esa persona te gane y te saque, o sea, sería fantástico. Al fin y al cabo estás evangelizando y trae a una persona a Cristo. Claro. Pero tiene la capacidad, el carácter, la madurez. Entonces ahí es donde debe estar nuestra preparación. O sea, tener a jóvenes mucho más preparados, Claro. más convencidos, dando argumentos necesariamente para su vida, para que ellos vayan decidiendo todo lo que les puede convenir. Y para eso está los líderes espirituales, en este caso en la iglesia. No impide, o sea, ¿cuál es tu convicción? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Cuál es tu convicción? Porque no solo es prohibición, no es que se prohíbe, es que tú no puedes poner, es ¿cómo se llama? Es protección para lo que Dios tiene preparado para ti. Por ejemplo, esta niña quiso vivir lo del mundo, quedó embarazada, la dejaron sola, abandonada, tuvo que volver a la iglesia. ¿Por qué nosotros no podemos evitar que nuestros adolescentes vivan ese proceso? ¿Por qué permitir que se adelante si no es que todo se prohíba, sino que también a la vez es una protección para nuestras malas decisiones?
¿cierto? ¿Por qué? Porque el adolescente, su cuerpo habla, Sí, es verdad. su cuerpo pide, ¿cierto? Entonces, es como, es prevenir antes que curar. Claro. Si yo puedo prevenir, ¿cierto? La protección es el consejo de poder resguardar el corazón, ¿cierto? Porque la fe, tu cuerpo, el futuro del creyente, ¿cierto? Que esto te lleva a tantas cosas. O sea, la vida de un adolescente embarazada con un bebé, claro, la familia puede estar detrás, pero cambia todo. Entonces la fe, cambia en cierto todo el sentido, propósito. la fe en cierto sentido se negocia. O sea, no se tranza, digamos, con personas que no tienen la misma realidad cristiana que nosotros tengamos. Claro. Entonces se tranza, o sea, no voy a poner no voy a transar mi fe, ¿ya? No voy a negociar mi fe con alguien que no profesa lo que yo pienso. Claro, es que no está en la misma dirección. Ujú. No está el mismo llamado. No es negociable, No se entiende. O sea, no es negociable. No en el buen sentido de la palabra. Claro, no es la idea. No es Ya. la idea. Porque de repente estas cosas pasan porque nos apuramos, po. Ujú. O sea, estamos tan apurados de querer, por eso hace un rato te decía, la sociedad conlleva que los chicos tomen, no, es que yo quiero vivir lo que mi compañero en el colegio está viviendo, yo quiero vivir esto, yo quiero vivir lo otro, pero es la sociedad que te empuja. Pero si hay una iglesia que te fundamenta, ¿cierto? Con palabra, que te guía, que esa realmente no es la dirección que Dios quiere para ti, que tomando esa dirección puede pasar este peligro, estás expuesto a esto. No es prohibición, no es prohibir, es una protección que nosotros debemos dar y entregar a nuestros jóvenes. Ay, señor, son las cosas que nosotros también queremos compartir y debatir con ustedes. Deje su comentario. Es bueno que nuestros hijos estén en yugo desigual. Es bueno que no lo hagan, ¿ya? Que lo vean algo distante, ¿ya? Que no sea su alternativa en la vida estar en yugo desigual, porque finalmente les puede traer problemas emocionales, problemas económicos, problemas familiares, porque claro, si alguien no comparte tu fe, finalmente, claro, como tú dijiste en algún minuto, puede llevar al conflicto, y ese conflicto se puede ir agrandando, aumentando con el tiempo y finalmente desechando la vida familiar. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros proponemos es que más bien nuestros líderes también abran este debate y puedan transmitirlo también junto a sus jóvenes, adolescentes, para que puedan llegar a tomar una decisión correcta y no que el joven vaya a buscar fuera de la iglesia a alguien que pueda ser su compañera o compañero de toda la vida. Claro, así es. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a nuestros jóvenes, ¿cierto? Y de hacerle entender que es unir dos cosas que no son compatibles. A lo mejor la persona que te puede gustar no es malo, Ajá. no es una persona que vaya a hacerte daño, pero a veces esta unión provoca cosas que al fin y al cabo ha sucedido. Claro. Terminan en separación, ¿cierto? Terminan familias con hijos y que ya no afecta solo por tu persona, sino que después ya esa pareja se casó, tuvo hijos, ¿cierto? Nunca compatibilizaron, nunca pudieron llegar a una cierta decisión en unidad, no caminaron el mismo camino. Puede pasar que tú lo convertiste, él conoció al Señor y listo, y los que no. Y los que no tienen la capacidad son familias que se separan, destrucción familiar, hijos sin sus padres, hijos sin sus madres, que se tienen que guiar de alguna forma o criarse con dos familias diferentes. Ahí viene todo algo que no es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es la familia. Por eso, tranquilo, tenemos que esperar y confiar en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mira, hay cosas que muchos de nosotros cometemos errores porque lamentablemente no tenemos la información correcta y eso nos lleva a que lamentablemente tengamos tiempos que son los que no corresponden para nuestra vida y tomamos decisiones muy anticipadas. Por ejemplo, hay gente que dicen, jóvenes sobre todo, que es mejor casarse antes de estar en pecado. En pecado, claro. ¿Verdad? Entonces, ponte tú, que sean cristianos, los dos cristianos, y claro, entonces van a entrar porque se sienten tentados a ir más allá, a la demostración del amor, entrando a la sexualidad. Entonces, muchos de ellos dicen, ya, para no seguir tentándonos mejor, ¿saben qué? Casémonos. Y se casan muy jóvenes, 17, 18 años, 19 años.
Entonces, eso te va a llevar a tomar una mala... Yo lo encuentro que es mala decisión por casarse tan joven. ¿Crees tú que eso sea una mala decisión dentro de nuestra propia iglesia, obligarlo a casar para que no entren en tentación y no se unan en yugo desigual? Porque por lo mismo estábamos hablando que debe haber un liderazgo, debe haber liderazgo, me refiero a pastores, ¿cierto? Que guían una congregación, que puedan educar antes. ¿Cierto? Que puedan educar antes en que realmente la prioridad de un joven o de un adolescente no tiene por qué ser el tener un pololo o porque la parte pareja sexual despierta, una pareja o querer casarse. En cambio que haya una palabra y un llamado, porque Dios en toda nuestra área está preocupado de nosotros. Entonces, si nosotros permitimos que Dios pueda involucrarse en esa área, Dios te va a dar la guía para que tú puedas conocer el real propósito de Él y saber que a lo mejor esa persona es la adecuada, es la que Dios escogió para ti, pero calma, hay un proceso que vivir. Hay etapas que matar, hay etapas que vivir, hay etapas que quemar. Entonces, cuando nosotros respetamos eso y nos dejamos guiar por Dios, nada podría ser incorrecto. Oye, pero todo debería ser la voluntad de Dios. Que, claro, puede que hayan personas o jóvenes que sí tienen todo lo que tú acabas de decir. O sea, tienen un buen liderazgo, tienen buenos pastores que los guían, tienen un respaldo de una familia cristiana, tienen todo, pero... igual cometen el error de estar con personas, claro. Porque la tentación es mucho más, porque claro, los jóvenes de su congregación no les llama la atención, los ve prácticamente como hermanos, porque se criaron de chicos, no es atractivo para la persona o atractiva, y más bien le llama la atención la gente que está fuera de la iglesia. Entonces, igual va a haber esa realidad que nos vamos a tener que enfrentar en algún minuto en nuestras congregaciones. Entonces, ¿cuál es el llamado para estos jóvenes? Porque como te digo, pueden haber buenos líderes, buenos pastores que te van a ayudar, que te van a convencer, digamos, más que convencer, te van a orientar en cuanto a lo que la palabra de Dios dice, a no unirse en yugo desigual. Pero de que igual forma, pese a toda la información que puedan tener, igual cometen el error. ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes? ¿Los vamos a discriminar? ¿Los vamos a recibir igual? Por supuesto. ¿Qué hacemos? ¿Lo tomamos como ejemplo para que otros no vuelvan a imitar la misma historia? Bueno, libre albedrío. Yo creo que ya una persona, ya un adolescente, un joven, tiene que aprender a tomar decisiones y también ser maduro de poder enfrentar después las consecuencias. Porque cuando nosotros le explicamos a nuestros adolescentes de que hay consecuencias frente a esto, o sea, si tú quieres vivir algo adelantado, si tú quieres vivir algo que todavía no te corresponde, también tenemos que aprender a vivir las consecuencias. ¿Y los papás hemos cometido el error de que sucedan esas cosas? También muchas veces nos equivocamos. Porque a lo mejor, si nosotros vemos que nuestra hija o hijo está saliendo con una persona que no es cristiana, ¿verdad? En algún minuto la otra persona que no va a la iglesia le va a pedir una intimidad más cercana, ¿verdad? Más sexualizada. En algún minuto se lo va a pedir, ¿verdad? Y si la persona cae frente a eso, tiene que tener consecuencias. Muchas veces quedan embarazadas, muchas veces cortan su futuro porque tienen que criar. Entonces ahí es donde los papás cometemos un error. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que jugar un papel más protagónico dentro de lo que se llama las relaciones dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque si la persona, la niña, queda embarazada, ¿quién pasa a criar al niño? Los padres. Los abuelos. O los abuelos, claro. El abuelo, para que la niña joven siga estudiando, ¿verdad? Y olvídate de ese charlatán. Entonces, ya, busca dentro ahí de la desordenamos el propósito de Dios. Uh-huh. Porque los papás, ¿qué es lo que hacemos? No, cuenta con nosotros y es obvio y es entendible. Nosotros te apoyamos, cuenta con nosotros, no dependa. Entonces, el real propósito de Dios, que es la familia, ahí se suben por el chorro los jóvenes. Se desordena. ¿Por qué? Ahí porque dice, da lo mismo, si total, cualquier cosa mi papá y mi mamá me va a apañar. lo van a solucionar. Entonces, mira, yo una vez escuché a una persona dentro de la iglesia que le dijo, mira, está bien, tú puedes caer en la tentación, pero también tienes que tener conciencia de que yo no te voy a cuidar a tu hijo. Claro. Yo no soy la mamá. Tú asumes. Tú vas a tener que asumir la crianza, tú vas a tener que asumir el costo que tiene ser hijo, y le mostré una realidad económica de la mantención que tiene un hijo.
de todo lo que hay que comprar en cuanto a material de pañales, médicos, porque se enferma y el niño, ¿y cuánto? Te podéis desembolsar mucho dinero dentro de los días que dura la enfermedad. Por lo tanto, es un costo muy elevado tener también hijos. Y lamentablemente hay personas, hay cristianos que asumen ese rol de ser abuelo papá. Claro. Y que eso es una realidad que se está dando hasta el día de hoy. Pero cuando uno le dice, pero tú eres responsable y yo no me voy a hacer cargo, yo no voy a pagar pañales, yo no voy a pagar colegio, yo no voy a pagar furgón escolar, no voy a hacer nada de eso, porque tú eres la responsable, entonces asuma consecuencias. Y sabes tú que muchas veces esas personas o estas jóvenes no cometen el error. Claro. Porque están abiertos porque dicen, oye, en realidad. No, porque hay una enseñanza, porque hay una educación, porque el yugo desigual te lleva a lugares que no están dentro del propósito de Dios. Por ejemplo, los principios bíblicos de la sexualidad deben entender que Dios creó la sexualidad como algo bueno, porque una persona que quiere vivir una sexualidad contigo a escondida, sin que nadie sepa, en un momento incorrecto, eso es por el momento. Esos son los deseos de la carne. Claro. Entonces, un yugo desigual, se supone que un yugo que es el que debe ser para ti un hijo de Dios, todo esto lo tenemos que tener más que entendido. Y si la persona es adulta, por ejemplo, hay personas que han tomado la decisión ya de ver su profesión porque tomaron el consejo de sus líderes, sus pastores, de no apresurarse y terminaron de estudiar, comenzaron a estudiar, tienen sus cosas materiales, pero de pronto se ven que la vida ha avanzado, la edad ha avanzado, y dentro de la iglesia no hay nadie de su edad que ellos puedan decir, oye, pretendo tal hermana o alguien de la iglesia, y no encuentro a nadie, porque están todos casados, no estando solteros, y como que el tren se le está pasando, lo que así decimos los chilenos, ¿no? Cuando ya estás avanzando en la edad, claro, y no logras formar una familia. Bueno, ahí es donde nosotros debemos morir. Son áreas que debemos entregar y descansar en el Señor. Yo creo que es difícil ponerse en la situación de una mujer que ya tiene cierta edad, ¿cierto? Y que no ha encontrado su media naranja y que de alguna forma descansa en el Señor. Descansa en el Señor y di, yo descanso, yo esta área la entrego, ¿cierto? Y que Dios pueda mandar la persona correcta. Si de pronto se siente tentada o tentado. Ayune, hermana, ayune, ore, hermana. No, tiene que renunciar porque de verdad que, como lo comentábamos hace un rato, es muy fácil caer en el pecado. Es muy fácil caer en las adicciones, como conversábamos, pero también es difícil soltarla después. Entonces, ¿qué es mejor? Prevenir y decir, yo me voy a guardar. Si yo cedo a esto, esto toma control sobre mí. ¿Cierto? Si yo cedo a la fornicación toma control de tu vida, porque ya se transforma en algo que es necesario y que lo tienes que experimentar y que lo tienes que vivir. Es algo tan fuerte, ¿cierto? Porque la carne lo pide, ¿cierto? Entonces, si no estamos realmente educados y capacitados en que Dios nos tiene que dar esa fuerza para poder sobrepasar estas tentaciones, va a ser muy difícil. Y ahí es donde caemos en malas decisiones. Ayunar, orar, en ese sentido, para que llegue la persona correcta. Porque muchas veces yo he escuchado, no, si yo estoy esperando en el Señor y voy a orar y ya te vamos a ayudar, hermana, a orar, a ayunar para que llegue la persona correcta a tu vida. ¿Ya? Y de pronto pasa el tiempo, Es que Dios siempre va a proveer una salida ante la tentación. Es como la historia de José, ¿cierto? La esposa de Potifar lo acosaba. O sea, yo pienso que ahora yo veo esto y es una cosa tóxica, así como que lo perseguía, ¿cierto? La palabra dice que ella quería acostarse, ¿cierto? Con José, ella lo quería poseer, lo quería tener. Que hasta el momento, o sea, si tú pones la situación, dice la palabra, que él ella le rasga su vestidura, que él salió casi desnudo. O sea, la tentación fue grande. Pero de ella. De parte de ella. De parte de ella y también de él. O sea, ¿cómo fue esa situación? Ponte tú en esa situación cuando José, ¿cierto?, es acosado por esta mujer, ¿cierto? Entonces, él tuvo la capacidad, porque Dios siempre te va a dar las herramientas de que no pases tentaciones mentiras, de que no te puedas tentar de tus ojos, del mirar, del querer, del sentir. Eso va a suceder. Pero Dios te da la capacidad, ¿cierto? Te da las herramientas para que tú puedas ser como José y dice,
huir, ¿cierto?, Ujú. de la tentación. Él huyó, resistir al diablo. Y dice, ¿qué dice la palabra? Y Va a él huir. huirá. Entonces tú tienes que buscar de Dios, llenarte de Dios para tener la herramienta. No vas a estar libre de tentaciones jamás. Jamás. Recuerda que tú andas en la calle, tú ves gente, miras gente, la tentación siempre va a estar ahí. Entonces nosotros debemos ocupar las herramientas, ¿cierto?, que Dios nos provee para salir de la tentación, para que tú puedas resistir, como dice en 1 Corintios 10:13, resiste al diablo y él huirá. Pero esa capacidad para nuestros adolescentes, necesitamos una iglesia abierta en estos temas, que los hable abiertamente, que les explique, que les dé a entender qué es lo que Dios quiere para ellos. La mejor decisión te va a llevar a un buen propósito. Mira, lamentablemente la realidad muestra también un alto porcentaje de nuestras iglesias que lamentablemente caen, digamos, en algo que es una realidad. Por ejemplo, hay muchos de las personas que van a la iglesia y que uno se va a encontrar un porcentaje bien elevado, donde se han unido en yugo desigual, lo que hemos estado hablando durante todo este podcast, y que tienen hijos, y una vez que tienen hijos, como que el hombre se olvida. Dice, no, no es lo que yo Hasta aquí quería, llegó esto. hasta aquí nomás llegó. Hace un rato lo había olvidaron. dicho. Se olvidaron de la mujer y del niño. ¿Qué hacemos con esta jovencita que lamentablemente tomó una mala decisión, ¿verdad? ¿Cómo juzgamos? Porque somos muy apresurosos para juzgar muchas veces, más que dar herramientas o darle una orientación. Ya, bueno, pasó, pero ¿qué podemos hacer con estas personas para que puedan estar en el camino, digamos, correcto de parte de ellos? Bueno, lo que te comentaba hace un rato sobre el testimonio de una amiga que le sucedió eso a su hija. Y después ella se arrepintió porque la persona la dejó Ujú. sola junto con su bebé. Quienes tuvieron que apoyarla fueron sus papás. Pero ella pasa? volvió a la iglesia. ¿Ya? Y el recibimiento dentro de la iglesia debe ser apoyarla. Ujú. Recibirla, no sacamos nada con criticar y juzgar. Ya, pero ponte tú, ya, si la persona no la deja, no la abandona, y dice, ya, perfecto, yo asumo la responsabilidad del hijo que vamos a tener o la hija que vamos a tener, pero yo no quiero ir a la iglesia. Bueno, ya ella está en un yugo desigual. Ella lo que tiene que ahora hacer es amarlo, respetarlo, no abandonarlo y luchar por su familia. Ujú. Se recuerda que el centro para Dios es la familia. Entonces nosotros debemos buscar la gracia de Dios, ¿cierto? Confesar nuestras fallas y recibir el perdón de Dios y listo. ¿Y qué pasa con los y hijos avanzamos. de estos yugos desigual? Bueno, esta herencia generacional uno la tiene que romper en la idea que esto no se siga cumpliendo dentro de lo que son tus hijos. Nosotros, nuestros hijos, tenemos que luchar por lo que saber que nos persigue, porque a todos nosotros algo nos persigue. De alguna u otra manera, pecado, adulterio, fornicación, homosexualidad, hay herencias, ¿cierto?, de familia que nos persiguen. Entonces, yo debo cortar eso en el nombre de Jesús para que mis hijos, mis generaciones y mis nietos no vuelvan a vivir, ¿cierto?, lo que yo viví. Para eso es poder estar educado y en la palabra de Dios. O sea, esto no se trata solo de espiritualidad, sino que se trata de poder entender cuál es el propósito de Dios para ti. Y recuerda que por ti es bendita tus generaciones. Entonces, yo no puedo ver que mi tatarabuelo cayó en adulterio, mi abuela cayó en adulterio, después mi mamá cayó en adulterio y yo caí en adulterio. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo sé que es algo que nos persigue, entonces yo tengo que romper para yo no ver reflejado en mis hijos, ¿cierto? Y en mis nietos que eso vuelva a suceder. Pero pasa que muchas veces dentro de nuestra iglesia, lamentablemente, que, bueno, hace un tiempo atrás o generaciones pasadas, los matrimonios se mantenían hasta el final, hasta la muerte, o sea, el compromiso estaba. Hoy en día es mucho más livianito todo esto, inclusive dentro de la iglesia. Podemos ver que hermanos y pastores se están divorciando mucho más seguido Lamentable. y de lo que uno puede imaginarse, ¿verdad? Entonces, antiguamente los matrimonios se casaban, ¿verdad? Y iban hasta la última consecuencia, pero no eran eran yugo desigual dentro de la misma iglesia. Claro. ¿Por qué? Porque golpeaba a la mujer, si no le tenía la ropa limpia, castigaba a los hijos, castigaba a la señora, y siendo
una persona dentro de la iglesia, cristiano. Claro, Pero ambos. era tan fuerte el compromiso que hasta la última, hasta la muerte, ahí estaban con el hombre y con la mujer. Hoy en día hay yugo desigual dentro de los propios cristianos. Pero ahora, lamentablemente, no aguanta el hombre y la mujer. No, mejor me separo y hacen otra vida familiar con otra persona. Entonces estamos viendo cambios en las generaciones con respecto al yugo desigual dentro de la misma iglesia. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuáles son los parámetros para ir diciendo esto es lo que debes hacer, esto es lo que no debes hacer? Porque ahora también entendemos que muchas veces la persona sufrió. Ponte tú, yo conozco el caso de un matrimonio que la mujer aguantó hasta el final. Ay, qué bueno que la persona que infringía violencia contra ella falleció antes y pudo tener por lo menos unos 10 años, 10 a 15 años De libertad, que, de tranquilidad. prácticamente de tranquilidad. ¿Te fijas? Donde no fue golpeada, donde sus hijos sí la pudieron valorar por todo el sacrificio que había hecho. Entonces, ¿qué hacemos con esos yugos desiguales que están dentro de la misma iglesia? Dentro de la misma iglesia es tener la capacidad como líderes, ¿cierto?, de una iglesia de decir, no, o sea, yo puedo decir que la mujer se tiene que sujetar, yo puedo creer que la mujer tiene que estar casada, mantener la familia, se ha hecho todo por hacerlo, pero ya un maltrato de años de un hombre que conoce de Dios, uno puede dar la carta de divorcio. Uh-huh. No puede estar aguantando, ¿cierto?, un maltrato porque es cristiano. Entonces, Pero la carta de divorcio se refiere solamente cuando hay infidelidad de parte de alguno de los pero ¿y dos. el abuso dónde lo dejas? O sea, el podría, maltrato, entonces, podría- el se maltrato. podría dar. Hay muchas, Entonces, por eso tenemos hoy en día matrimonios cristianos más evidentemente separados. pero estamos hablando de cosas graves. Yo no me voy a estar Grave. separando cristiana porque me miro feo. No, po, No. cosas que o sea, si yo después llevo del matrimonio 10 se dieron cuenta que no si estaban. yo llevo 10 años abusada por mi esposo, mi pareja, ahí ya no hay amor. ¿Tú crees que Dios va a querer que esa mujer o ese hombre, porque también puede Pero ser... estamos hablando al revés, solamente de violencia física o también la psicológica. todo incluye todo. Todo lo que sea violencia, que tú puedas estar viviendo más de 10 años, eso no puede ser que Dios, por amor a Dios, tú te tienes que mantener en una relación que prácticamente no tienes vida. Ujú. Yo no estoy de acuerdo. Claro, porque eso va infringiendo también tu Pero propia tampoco me voy a personalidad. estar separando porque me pareció mal, porque Es llevo que- un año y no me gustó cómo duerme, porque duerme para el otro lado y yo duermo para el otro. No, o sea, usted toma una Claro. decisión, usted asuma también. Pero hay situaciones muy graves que de verdad Sí, que nos es que, ¿sabes tú? impactan dentro Es del pueblo que cristiano. dentro de la... Bueno, yo no sé si toda la iglesia hace lo mismo, pero por lo menos nosotros ahí tenemos reuniones matrimoniales. Claro. ¿Verdad? Cada cierto tiempo tenemos esta... Renovamos votos. Claro. Entonces, muchas veces se ha encontrado con casos de que hay personas que dicen, no, que yo estaba enamorada, pero me casé y la mujer cambió. Nos casamos y el hombre cambió. Es otra persona con la que estoy viviendo, no es la misma con la que yo me había casado. Entonces, no voy a aguantar esta convivencia, no voy a aguantar esta forma de llevar la familia, y muchas veces se separan, se divorcian frente a esa situación. Porque como tú decías, no le gustó seguramente porque roncaba, no le gustaba porque seguramente llegaba tarde, ahora muy trabajólico y no tenía tiempo para la familia, qué sé yo. Hay tantas cosas que si uno la mira, dice, oye, pero eso es muy superficial para estar separándose por esa razón. Pero es ahí donde planteamos nosotros, ¿usted oró por quién va a estar a su lado por muchos años? Para toda y la que va vida. a caminar junto a ti. Porque podemos estar dentro de la iglesia, pero tú tienes que estar dentro de... Yo creo que el propósito de Dios, de alguna forma, cuando tú dejas que Dios vaya por delante tuyo, Dios nunca se va a equivocar. Ujú. A veces nosotros nos equivocamos, Sí. pero Dios no Todas se va a obviamente, sí, equivocar. pues, siempre Nosotros nos conocimos nos con equivocamos. Román a los 12 años. 12 años. A los 12 años nos conocimos y nosotros siempre supimos que era para estar juntos. Nos adelantamos, sí, nos equivocamos también, pero cuando hay un propósito de Dios, de alguna forma, nosotros volvimos a estar juntos. Nos casamos a los 17 años, estuvimos 18 años juntos, casados, y tuvimos
una situación complicada dentro de nuestro matrimonio y nos separamos. Pero ahí no tenía nada que ver Dios, sino que tenía que ver nuestras propias decisiones de lo que Román, por ejemplo, estaba diciendo, de lo que no te gustaba, de lo que sí estabas de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque era nuestra propia mirada, lo que a nosotros nos agrada. Pero nunca nos detuvimos a decir, hey, Señor, aquí juntos podemos solucionar esto. Dios siempre va a estar involucrado en cada área de tu vida, no solo en la parte espiritual. Como tu mujer tiene que estar involucrado en tus emociones, en tus sentimientos, en lo que tú puedas estar viviendo. Nos separamos, pero cuando Dios habló y nos reunió otra vez, fue de parte de Dios. Ahí yo puedo entender que el real propósito era que estuviéramos juntos. Ahora, ¿quién mete la pata? Somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos machistas, egoístas, queremos que todo sea nuestra pinta, queremos que todo se haga como yo quiero, y no somos y no tenemos el carácter de poder ceder y de hacer la corchita como nosotros decimos. Sí. Voy a hacer una pequeña aclaración, Silvana, pequeñita, ¿ya? Porque meter la pata, a lo mejor no todos lo ubican, es cometer un error, ¿ya? Claro, equivocar. Es un término chileno que nosotros ocupamos, que tenemos mucho en realidad, tenemos mucho. Entonces, claro, eso, como tú decías, meter la pata es cometer un error. Claro. En cierta forma, ¿verdad? Pero a veces Dios no tiene nada que ver en nuestros errores. En nuestras decisiones. El plan de Dios es tan perfecto, solo que nosotros a veces nos equivocamos porque nos adelantamos a hacer lo que uno quiere. Y uno no se detiene. Y lamentablemente en esa etapa que nosotros tuvimos con Román, este impasse, nosotros no tuvimos unos líderes cerca que nos hablaran. Tuvimos uno que nos amaban, pero ya estábamos tan cerrados que el consejo que nos quisieran dar, nosotros no lo recibimos de ninguna otra, porque nuestro corazón, el corazón de verdad que se cierra de una manera tan increíble que tú no escuchas a nadie. Entonces, por eso es importante que nosotros, como los líderes de una iglesia, los pastores de una iglesia, son temas que deben hablar con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes. El yugo desigual no es propósito de Dios, ¿cierto? No es menospreciar al otro, no es mirar en menos a otra persona, sino que la persona que Dios tiene, porque Dios tiene preparada una persona para nosotros, pero que ese yugo sea guiado por Dios, que tu pareja sea el que Dios tiene preparado para ti, porque una persona que te ama y que es dedicada para ti, te va a poder entender, comprender, juntos van a poder luchar contra lo que viene. Y sabes que se puede dar también, que muchas veces es algo que nosotros vivimos con jóvenes, con sus realidades, porque muchas veces los jóvenes creen que solamente en su comunidad, en su iglesia, tiene que estar la pareja en la cual se van a casar para toda la vida. Muchas veces puede ser una persona o un cristiano que está en otra congregación, que está en otra iglesia, que pertenece a otra comunidad cristiana. Entonces hay que tener la paciencia nomás de que en algún minuto se van a conocer y puede llegar el momento de estar ahí. Yo conocí el testimonio de una persona que cantaba. Entonces decía, pucha, no hay nadie, porque dentro de la iglesia, todas las chicas que habían, ninguna le gustaba estéticamente, digamos, por la apariencia, ¿ya? Porque por eso se llevó. Entonces fue a otra iglesia, digamos, como invitado, lo invitaron como grupo musical y todo lo demás, y ahí conoció a alguien y comenzaron a tener conversaciones a través de WhatsApp y todo lo demás, y ahí estuvo, finalmente, no estuvo su yugo desigual, porque creen lo mismo, pero solamente que era de otra iglesia, de otra congregación. Claro. Entonces muchas veces nosotros o nuestros jóvenes creen que solamente tiene que estar dentro de la iglesia local, donde estamos, pero también puede existir otros lugares donde ellos puedan estar y Dios pueda tener su pareja para toda la vida y formar familia. Claro. ¿Te fijas? La familia es lo más importante dentro de toda esta decisión. Dios ha formado, ¿cierto?, el matrimonio, la unidad, la sexualidad. Podamos entender que esto Dios lo creó para nosotros. Entonces no podemos ver que la sexualidad solo se transforma para poder satisfacer, ¿cierto?, tus deseos, sino que es algo que Dios formó para siempre. Por eso es mejor esperar pacientemente, creer que Dios tiene la persona perfecta y que la va a traer, ¿cierto?, a lo que tú necesitas, la persona que te va a entender, que te va a proteger, que te va a sostener, ¿cierto?, a nosotros las mujeres, que es lo que necesitamos, y viceversa, nosotros poder hacer una ayuda idónea para el varón.
Bien, este ha sido el tema, el debate de hoy en Fuego Cruzado. Esperamos que haya sido de bendición también para usted todo lo que hemos planteado y que por supuesto usted tome la decisión finalmente, pero si está viviendo alguna realidad como esta, como las que hemos planteado, trate de buscar dentro de su propio círculo o dentro de la iglesia, porque muchas veces en todas las estadísticas dice que el yugo desigual lamentablemente no tiene un buen final. Claro. Por lo tanto, tenemos que buscar dentro de nuestras propias iglesias, porque Dios siempre va a tener algo preparado para que podamos tener un futuro lleno de bendiciones y también la familia. Silvana, ¿algunas palabras para Sí, despedirnos? por supuesto, yo creo que es un tema bastante amplio, podemos tener diferentes opiniones, a lo mejor tú puedes creer que no, que sí, pero lo que sí mi llamado es para que los líderes de las iglesias, los pastores, puedan abrir este tema tabú, hablarlo abiertamente con nuestros adolescentes y poder guiarlos y poder darle el consejo a tiempo para que ellos puedan tomar una buena decisión. Y buscando siempre a Dios en primer lugar. Así que muchas gracias por este nuevo capítulo. La comunidad Fuego Cruzado llega hasta el día de hoy, por supuesto, con otro interesante tema posteriormente. Así que usted esté atento, suscríbase, porque siempre vamos a estar hablando de temas tan interesantes como el de hoy. Así que agradecemos también el que nos haya seguido hasta este instante. Muchas gracias, nos vemos, bendiciones. Chao, chao.